Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en su programa En Tabú. Y estamos tocando un tema que de verdad yo creo que a usted le está causando pues muchas controversias en muchos momentos, y la manera en que estamos tratando de aterrizarlo aquí en la mesa para que sea lo más simple en cuestión de un entendimiento. Estamos hablando acerca de las constelaciones organizacionales, y en el segmento anterior precisamente Katia, que se dedica realmente a esto, nos estaba comentando de qué manera podemos ver los enfoques o los puntos álgidos dentro de una organización que me llevan a considerar una constelación para manejar un orden. Así es. Entonces, ¿sabes qué? Katia, me gustaría muchísimo que viéramos la aplicación. Con dentro mucho gusto, de... Alice. Mira, déjame empezar, dado que en nuestro país hay una gran cantidad de emprendedores y de pequeñas empresas, déjame empezar por los temas de pequeñas empresas. ¿Te parece bien? ¿Para qué me sirve una constelación? Yo quiero poner un negocio, y por más que he tratado de emprenderlo, siempre que voy a empezar, algo pasa. Para eso me sirve. Para identificar cuáles son los obstáculos y cuáles son los elementos que están ahí conjugándose, y que yo realmente pueda dar el salto y poner un negocio exitoso. ¿Para qué más me sirve? Cuando mi negocio ha tenido, bueno, ya lo puse, empezó muy bien, y de repente por alguna razón que no logro identificar, tiene tumbos y tumbos y tumbos. Entonces, para poder identificar qué es lo que está generando ese ciclo que no es tan virtuoso, Claro. Me puede servir, por ejemplo, cuando llego como a se conoce como cielo de cristal, ¿no? Que pareciera que tengo un tope y no puedo pasar y no puedo pasar, para ver qué es ese tope y ver cómo lo puedo quitar, traspasar, superar. Me puede servir, por ejemplo, cuando tengo problemas con el personal. Hay organizaciones que de manera consistente, déjame contarte ejemplos que seguramente todos conocemos, un puesto en el que tú contratas a alguien brillante y a los 3 meses se va. Y dices, bueno, ok, y contratas a otra persona igual y a los 3 meses se va. Y ese puesto tiene una historia, ¿no? Okay. Hay puestos organizacionales que tienen historia. Donde no dura la gente. Donde la gente no dura, por ejemplo, o áreas donde no se dan resultados. Puede ser también cuando una persona cambia de equipo o de organización. Es una herramienta increíblemente buena cuando tú te has estancado en tu carrera profesional, y entonces, ¿qué necesitas hacer para desestancarte y crecer? Es una herramienta netamente orientada a la supervivencia de esencia. Los sistemas lo que tienen es una necesidad de sobrevivir, incluyéndonos a nosotros como seres humanos, que también somos sistemas. Entonces está enfocada a cómo lograr, y cuando hablo de supervivencia, Liz, no estoy hablando como de esta imagen de estar en medio de la alberca ahogándote y, ¿no?, tratando como de respirar. No. Cuando hablo de supervivencia, hablo realmente de poder estar en la vida y disfrutarla con todo lo que tiene. Y disfrutar la vida tiene que ver con que sí tengas una parte espiritual, cualquiera que ésta sea, con que tengas una parte de relación, que las gentes que están a tu alrededor se lleven bien contigo y te lleves bien con ellas, que lo disfrutes, con que tengas una parte de prosperidad. La prosperidad es una parte esencial del bienestar de la vida. Entonces tiene que ver con crear las condiciones integrales para poder estar a gusto. Para eso me sirven las constelaciones. Así es. ¿Quiénes pueden participar dentro de una organización? Por ejemplo, ¿quiénes participan para cuando tú constelas? Puede participar cualquier persona que pertenezca a una organización. Puede venir el operador de una máquina que ya no tiene ni idea de qué hacer con su chamba y está harto de su jefe. Tenemos un taller buenísimo que se llama ¡Ay, mi jefe! Porque claro, la relación con el jefe es una cosa bien compleja en las organizaciones. Pero puede venir el supervisor que tiene un problema con su equipo de trabajo y no tiene idea de cómo resolverlo. O puede venir el gerente que ya está harto de estar trabajando en esa empresa pero no sabe hacia dónde moverse. O puede venir el director o dueño de la empresa porque no tiene ni idea de cómo hacer que su negocio dé el siguiente paso de crecimiento. Desde este enfoque, cómo se trabaja con la dinámica del sistema, y además tiene una característica que a mí me parece bellísima, Liz. Nosotros, como facilitadores sistémicos, lo único que hacemos es acompañar al cliente a que descubra el conocimiento que él ya tiene. El experto en el proceso es el cliente. Así es. Pero no lo sabe. Claro, no lo sabe, pero nosotros lo acompañamos a que lo descubra. Y de hecho, el redescubrirlo, ya en esencia, es una parte importante. Hace unos meses me llamaron para trabajar con una empresa. Son un par de socios, y uno de los socios es el que me llamó por una recomendación. Y el otro socio me recibió sentado así con cara de pocos amigos y me dice, bueno, ¿y tú qué puedes hacer por mí?
Le dije, uy, pues no, creo Un poquito escéptico. Sí, un poquito sonaba muy escéptico. Le dije, pues mira, realmente nada que tú no nos pidas, ¿no? Me dice, no, pero es que todos los consultores vienen y ofrecen un producto y son expertos en algo. Y le dije, en esta metodología no. Y déjame hacerte algunas preguntas interesantes y me gustaría hacérselas a la audiencia para que fuera como recuperando realmente el sentido de su propia vida. Yo le pregunté a este hombre de negocio, ¿conoces un consultor? Piensa en los 10 consultores, 15, no sé cuántos tengas en este momento que están trabajando contigo. ¿Cuáles de esos consultores son tan exitosos como tú? ¿Cuáles de esos consultores tienen una empresa con 15 años en el mercado? ¿Cuáles de esos consultores han sido capaces de construir esta infraestructura que tú tienes aquí? ¿Cuáles de esos consultores han enfrentado las vicisitudes que tú has enfrentado en tu negocio? El día que tengas un consultor que sea mucho mejor que todo esto, entonces considéralo un experto y deja que te venga a aconsejar. Pero la mayoría de los consultores, en alguna medida, no tenemos eso. Entonces, este enfoque particularmente, ¿en qué lugar coloca el consultor con relación a una empresa? Más allá de que seas muy exitoso en tu propio negocio, en el lugar de mirar a tu cliente con respeto y de reconocer todas las cosas que ese cliente ha logrado hacer exitosas. Porque a pesar de sus errores y su empresa sigue viva, quiere decir que ha hecho algo suficientemente bueno. Entonces, ¿cómo ayudar a este cliente a acompañarlo a que reencuentre los recursos que él ya tiene? Y él ya sabe cómo resolver el problema que está en su organización. No sabe cómo acceder a esa información quizás, y eso es a lo que lo acompañamos nosotros. Ese es el método que ustedes utilizan para que nosotros él entienda utilizamos. de dónde viene el porqué de cómo está su empresa en ese momento. Efectivamente. Y lo que tú haces entonces dentro de estas constelaciones es donde involucras a los trabajadores, a los empleados. ¿Involucras a todo el mundo? Depende mucho de dónde se trabaje. Por ejemplo, si es el director de la compañía quien nos solicita el apoyo, muchas veces trabajamos solo con él para que él tenga clara la definición. Okay. Desde este enfoque es muy interesante. Déjame ponértelo un poco como en un tema de organigrama. Imagínate que este fuera el director general, tiene 2 gerentes, estos 2 gerentes a su vez 2 personas y esta persona una persona, ¿ok? El director general tiene un enfoque de visión de este tamaño del negocio. Los gerentes tienen un enfoque más reducido, el supervisor tiene un enfoque más reducido y el operario tiene un enfoque más reducido. Pero no importa el lugar en el que estés en la organización, tienes una participación directa en el sistema. A veces este operario se convierte en el síntoma del sistema. ¿Qué significa esto del síntoma? Lo visible que yo observo que no me gusta. Un operario que tiene accidentes de trabajo, que no cumple con el nivel de productividad, que tenga un altísimo nivel de rotación. Que va muchísimas veces al baño. Que se enferma, ¿no? Esto es un síntoma, pero en esencia pertenece a un sistema. Dependiendo de dónde está tu nivel en la organización, es el tipo de trabajo que nosotros podemos hacer. Si eres el dueño de la organización, hombre, podemos ver el sistema completo y podemos realmente identificar dónde está la situación y tú puedes hacer cambios significativos que liberen a tu negocio. Pero déjame pensar que eres el supervisor. También tienes cosas que resolver a nivel de tu área y de tu espacio. Cada uno. Una cosa importante que pasa en las organizaciones es que resulta que yo como supervisor, en vez de estar haciendo como gerente y a veces incluso como dueño, como operario, no importa el nivel, en vez de estar haciendo lo que me corresponde, lo que estoy es mirando hacia atrás y tratando de cambiar a mi jefe y tratando de cambiar al jefe de mi jefe y tratando de cambiar al jefe del jefe de mi jefe. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Que ni los voy a lograr cambiar, pero ni estoy haciendo mi trabajo y entonces dejo de contribuir al sistema de la organización y en vez de convertirme en un elemento positivo me convierto en un elemento de no contribución. Eso me coloca en un lugar difícil a mí.